Hola, empezamos esta nueva serie sobre el resumen semanal de criptomonedas. Esta serie se realiza en colaboración entre IG y yo, David Aranzábal, en el cual pues cada viernes vamos a ver qué es lo más importante que está sucediendo en el mercado cripto y la influencia pues el resto de los factores externos. Y hablando de factores externos, es muy importante antes de comenzar que veamos qué es lo que está sucediendo pues en el resto de los mercados. Y para ello vamos a dar un salto a un índice que se llama el VIX, y para todos aquellos que no lo sepáis, lo que hace es medir el índice de estrés o ansiedad en los mercados. Por lo tanto, desde que ha empezado la guerra en Ucrania y durante los últimos 18 meses, pues estamos en un valor más o menos de resistencia de 40 y que se mueve entre el 40 y el 18 más o menos de media durante todo este tiempo. Sí que es cierto que los máximos que han llevado al VIX a valores de entre 90 y 100 pues han sido la pandemia. Aquí tenemos en marzo de 2020 y nos tendremos que ir hasta el 2008 en la crisis financiera, donde tenemos lecturas pues, superiores al 90. Por lo tanto, ahora no estamos en valores extremos, pero sí que es cierto que estamos en valores relativamente altos. Fijaros que en los últimos 6 años pues no hemos tenido valores tan cercanos de media al 40 durante tanto tiempo, por bastante tiempo, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener eso en consideración. Esto afecta al VIX, por lo tanto, afecta al S&P, que es el índice de mayor cotización en Estados Unidos con la cotización de las 500 empresas de mayor market cap, y por lo tanto afecta también a el Bitcoin. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Vámonos al S&P para ver cómo en un momento dado pues estos valores de pánico en el S&P, en el VIX, perdón, pues marcan su relación con el S&P. Y cada vez que veáis que un día el VIX sube, pues normalmente el S&P baja y por lo tanto el Bitcoin, y viceversa. Esto para que lo tengáis siempre en consideración. No hay que mirar solamente el Ethereum o el Bitcoin aislado, sino hay que mirarlo siempre en ese ámbito general. Vale, aquí tenemos el S&P como en un momento dado, vamos a verlo en gráficos no diarios sino semanales, pues ha tenido una formación que sabéis que en los últimos 10 años pues ha tenido máximos crecientes de una forma pues prácticamente implacable, exceptuando pues en marzo con la crisis financiera, con la pandemia. Y bueno, pues poquito a poco ahora estamos en una especie de hombro, cabeza, hombro, al igual que en otros mercados, que nos está marcando una tendencia bajista en gráficos semanales y que tenemos que tenerla en consideración porque ahora mismo nos encontramos en aspecto macro con varios elementos como es la inflación, como es una posible recesión, como es la guerra en Ucrania y como es la inestabilidad general marcado por todos estos precios, aumento de precios energéticos, incluso igual algún cierto colapso energético, en concreto del gas en este otoño, y todo ello pues nos lleva a una película que no habíamos visto hace muchos años, porque normalmente cuando tenemos inflación es porque hay crecimiento, el precio de las cosas sube porque se comercia más, pero es que ahora estamos teniendo inflación a puertas de recesión, con lo cual el entorno es muy inestable. ¿Todo esto por qué lo comento? Bueno, vámonos ya al Bitcoin. Todo esto lo comento porque es la primera vez que en un ciclo, estamos ahora en gráficos semanales en Bitcoin, es la primera vez que en un ciclo, dentro de los ciclos de halving, tenemos esta incertidumbre económica dentro de un ciclo, porque hasta ahora, digamos que los patrones que habíamos tenido dentro de los ciclos de halving del Bitcoin habían tenido como referencia que siempre el S&P pues había tenido impresión de dinero por parte de la Fed y eso había llevado a que era todo pues digamos más fácil. Ahora nos encontramos con una situación muy diferente. Para empezar, estamos en época de incertidumbre, mercados bajistas, pero mercados bajistas en general, como hemos visto con el S&P, con caídas en el S&P. Por otro, en otro orden de cosas, ¿qué hace los ciclos de Bitcoin también diferentes con respecto a otros años? Pues como podéis ver, tenemos un nuevo mínimo, porque hasta ahora todos los mínimos del ciclo de un ciclo siempre eran superiores al máximo del anterior, como hemos tenido pues en esta ocasión del 2012 al 2016, del 2016 al 2020, pero ahora ya se está rompiendo y como en un momento dado este mínimo que estamos teniendo es inferior al máximo del ciclo anterior. Entonces tenemos una figura tan clara de hombro cabeza a hombro formada en Bitcoin en gráficos semanales. Tenemos el toque de la media de 200, ya más que toque, rompiéndola.
Tenemos, por otro lado, incertidumbre, como hemos comentado, en los mercados, porque estamos no en un mercado alcista del S&P, sino en un mercado bajista. Todo ello nos lleva a unas condiciones que no hemos tenido anteriormente y que por lo tanto pues, pueden darnos un ciclo bastante impredecible en este nuevo ciclo, valga la redundancia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que puede suceder cualquier cosa. Puede suceder dentro de lo previsible, que es tener el 85% de caída en Bitcoin y más de un 90% de caída en Ethereum y el resto de altcoins, pero puede pasar que lleguemos a niveles incluso más extremos o que se recupere antes, porque digamos que toda la herencia que teníamos de análisis tanto técnico fundamental de los diferentes ciclos del Bitcoin pues no tienen por qué ser iguales, porque como hemos visto hay 3 o 4 puntos de ruptura en esa definición. Bien, vamos por lo tanto ahora a ir viendo parte por parte el análisis técnico y fundamental de cada uno de estos criptoactivos, pero vamos a ver también lo más importante que es, o lo más importante que ha sucedido en esta semana. Y vamos a por ello. Bien, por un lado, yo pienso que la noticia más importante que hemos tenido ha sido pues que Disney está apostando por Polygon para la creación de su metaverso. A ver, esto no significa que ya Polygon vaya a crear el metaverso. Digamos que ha sido invitado a un bootcamp junto con otros actores para ver con qué herramientas, tecnología y procesos se podría realizar el próximo metaverso de Disney. ¿Por qué esto es muy importante? Pues por varias cosas. Para Disney es importante en el sentido de la creación de su metaverso. ¿Por qué es importante para nosotros que Disney pueda crear un metaverso? Bueno, pues porque es uno de los grandes players. Digamos que entre Facebook y Disney son los dos grandes actores. Facebook porque tiene el database, es decir, que tiene millones y millones de usuarios que son potenciales usuarios del metaverso, sea digamos de escritorio o sea con las gafas de Oculus, con la cual está realizando tal gran inversión, pero que en otro orden de cosas es uno de sus grandes proyectos. De hecho, incluso, como sabéis, ha cambiado el nombre de la empresa de Facebook a Meta. Sin embargo, tenemos a Sony como otro, perdón, a Sony, a Disney como otro gran player, porque en un momento dado su metaverso ya no sería tan social, sería más enfocado al entretenimiento, y lo vemos en dos áreas. Por el área del IP, es decir, de todas las series, de todos los superhéroes que tiene, etcétera, etcétera, y que toda esa transmisión de metaverso podría ser, por ejemplo, online desde cualquier persona en su casa, pero también dentro de sus parques, y hacer una mezcla de metaverso offline y online, es decir, que mientras estás en el parque y en las actuaciones se pueda tener algún tipo de experiencia que igual incluso hasta ahora no nos podemos ni imaginar, y que en un momento dado pues pueda ser uno de los metaversos más punteros a nivel mundial. Por ello, es una gran noticia para Polygon, que ha subido por más de un 20% esta semana, y por ello Matic, pues como comentamos, pues es uno de los proyectos, de hecho es el único proyecto de blockchain invitado. Esto no significa que todo el metaverso se vaya a hacer con Matic, ni mucho menos. Primero porque tienen que elegir, esto es un bootcamp, cuál va a ser la herramienta preferida por Disney, y lo segundo, va a haber muchas, no solamente una de ellas. Pero bueno, seguimos, hacía tiempo que no teníamos noticias buenas de metaverso, porque últimamente solamente teníamos noticias malas que afectaban a las criptomonedas, y creo que este es un buen ejemplo de que aunque estemos en un ciclo bajista, en un cripto invierno, sigue habiendo desarrollos tecnológicos detrás, sigue habiendo un montón de capital interesado en el desarrollo de todos estos nuevos proyectos que son el futuro. Si os interesa, este es un vídeo que es increíble, hablando precisamente de esto. Yo he hecho un resumen ahora cortito de 3 o 4 minutos, pero si queréis ver una extensión de 17 minutos, pues tenemos el vídeo de Paul Baron Network, al cual yo sigo pues prácticamente a diario, y que explica de una forma increíble pues cómo se está realizando o cómo se podría llegar a realizar este metaverso de Disney. Bien, en otro orden de cosas, seguimos con noticias malas en cuanto a liquidez en el mercado de las criptomonedas. Y bueno, pues varias plataformas de lending, una de ellas Celsius, con problemas financieros porque no son capaces de tener contrapartida en todos los contratos que tienen realizados dentro de su mercado centralizado. De tal manera que, bueno, pues están con bloqueo de cuentas y con una quizás solicitud de quiebra
en la cual pues nos da señales de vida de que tanto la crisis de Luna como la baja cotización de Bitcoin pues hace que esa puja o apuesta para conseguir tener contrapartida pues sea cada vez más difíciles para muchos actores en el mercado cripto. Pero bueno, tenemos también a Kevin O'Leary, que nos dice que en un momento dado esto no solo es normal, sino que incluso va a haber todavía mayor liquidación de actores y que esto en el fondo es bueno, porque lo que nos va a conseguir es que después de que alcancemos este pánico total, sin asustarnos, pues podamos tener unos proyectos todavía luego posteriormente mucho mejores y que en un momento dado nos permita tener grandes proyectos cripto. Es decir, también sucedió en otros ciclos que proyectos de criptomonedas que parecía que iban a ser los super ganadores, pues al final no han conseguido estar dentro de los 10 o 15 primeros de capitalización y son otros. Por lo tanto, esto es bueno para el sector, de tal manera que va dejando a unos en el camino y va dando pues mayor energía y mayor liquidez a otros que van encontrando pues mejor propósito, mejor adaptación y mejor tecnología. Bien, también Kevin O'Leary es una de las personas que yo sigo habitualmente y que yo creo que también tenéis que seguir porque son las personas más influentes en el mundo cripto. Muy bien, bueno, pues estas son las noticias que hemos tenido más importantes, aparte de las noticias macro que os he comentado antes, que hemos comentado antes sobre inflación, sobre subida de tipos de interés, etcétera, etcétera, y que en un momento dado pues afectan al mercado en general y que he querido hacer, aunque no fueran de actualidad de esta semana, pues una connotación inicial porque al ser el primer vídeo de la serie pues creo que es súper fundamental. Bien, vámonos ya a cada uno de los gráficos y vamos a ir viendo dónde nos encontramos. Estamos en gráficos semanales, Bitcoin. Fijaros, es muy importante, siempre que estemos en gráficos diarios o semanales, que tengáis la escala a ser posible en logarítmica y no en regular, porque en regular la vamos a ver el mercado muy distorsionado, unos movimientos, fijaros que caída, parece que esto se está cayendo el mundo, y sin embargo, si lo ponemos en logarítmico, vemos un avance de porcentajes, digamos, más predecible, y al final es lo que nos interesa, no nos interesa cuál es la diferencia entre un punto y otro dentro del precio de Bitcoin, es decir, lo que nos interesa es saber cuánto podemos ganar en porcentaje o cuánto podemos perder en porcentaje. Por ello, os recomiendo siempre tener puesta la escala en formato logarítmico. Bien, más cosas, vámonos a gráficos diarios y vamos a ver dónde nos encontramos en Bitcoin. Y en esta última semana, no esta última semana, sino en todo el mes, estamos en un canalito de consolidación, el cual pues está en el entorno de los 20.000. Estamos la mitad del mes por encima de los 20.000, la mitad del mes por debajo de los 20.000. En tanto en cuanto sigamos con esta consolidación, pues y en tanto en cuanto no haya ninguna noticia fuerte que haga mejorar el espacio cripto o que en otro orden de cosas lo haga empeorar, pues no saldremos de este rango. En el caso de tener buenas noticias, pues bueno, la primera resistencia por supuesto va a ser el máximo que hemos tenido en este canal, que es el 22.000, y de ahí pues podría ir hasta los 25.000, ¿por qué no? Porque es, digamos, este soporte de la caída de mayo que se convertiría en resistencia nada más romperse este canal. Por lo tanto, los niveles de 25.000 y de 22.000 los tenemos que vigilar para nuestras posiciones. En otro orden de cosas, si este canal de consolidación es roto, pues el primer soporte que vamos a tener es, por supuesto, el soporte que originó el canal, que está en los 18.000, y el mínimo que tuvimos el mes anterior, que está en los 17.600. Estos son los niveles a vigilar más cercanos. Recordar que Bitcoin pues podría caer un 85% y que en este orden de cosas pues nos iríamos a niveles todavía mucho más bajos. Por lo tanto, así como decía Kevin O'Leary, si al final tenemos pues un desenlace con peores noticias de las que podemos esperar ahora, nuevos mínimos son esperados, pero eso no significa que las cosas estén mal. Es decir, viendo un poco los ciclos que hemos visto en el resumen anterior,
Esto ha pasado en las otras ocasiones y por lo tanto, tanto en Bitcoin como más en Ethereum y Solana, Cardano, etcétera, etcétera, que podemos tener pues hasta un 90 y pico % de retroceso, son valores que todavía no hemos alcanzado. Y eso significa pues mejores oportunidades para todos aquellos que no estéis dentro del mercado y que podáis tener pues una gran oportunidad para poder hacer una apuesta a largo plazo. Nunca sabemos lo que va a suceder en los mercados y, por supuesto, cada uno tiene que evaluar su riesgo. Recordar las criptomonedas, también utilizarlo pues como capital riesgo y no intentar hacer un all-in en criptos. Pero a medida que tenemos precios más atractivos, es decir, con mayor descuento, siempre van a ser mejores posibilidades de inversión a un futuro, al poder comprar más barato. Bien, vámonos a Ethereum y en un momento dado, en Ethereum estamos muy parecidos, estamos en un canal de consolidación donde tenemos esta resistencia en el 12.000 y este soporte en en el 1.200 y este soporte en los 990, y a partir de aquí pues llevamos todo el mes en ese rango. Si la zona de 1.200 se rota, pues nos podríamos ir a zonas de soporte que hemos tenido en los 1.700 o 1.500 en la caída anterior de hace 2 meses, y que son zonas de consolidación natural. Es decir, que si tenemos buenas noticias, el mercado cripto y Ethereum empieza a subir, pues tendremos muy probablemente que el precio llegue a estos niveles. Y si todo lo contrario, tenemos malas noticias para el sector cripto, pues el soporte a vigilar primero es 990 y luego vamos a tener el 883, que es el mínimo que realizó en la caída. Bien, aquí podemos hacer diferentes tipos de proyecciones que nos lleven el precio pues hasta los 600 o 780, que tenemos varios soportes, y esto además pues nos llevaría a un retroceso del 81%, podemos llegar hasta un 85%, como sabemos, que nos llevaría al 700, y el 632 también está muy cerquita. Por tanto, estos son niveles que pueden asustar un poco, que Ethereum poderlo ver a 600 o a 780, pero digamos que son precios que, si tenemos un cripto invierno largo, muy probablemente en cuanto empecemos a tener peores noticias, o bien por la guerra de Ucrania o bien por diferentes problemas de abastecimiento de energía este otoño, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no? Al romperse esas zonas de soporte podría llegar hasta ahí. Fijaros cómo cada vez que hay una rotura en la zona, en este año, cada vez que hay una rotura de un soporte, el precio cae de una forma muy rápida, con velas muy rápidas, en Ethereum y Bitcoin, y otro leg que tenemos ya, uno, dos, otro tercer leg nos llevaría muy probablemente a esta zona de 600. Bien, vámonos a Solana, en el cual pues tenemos esa misma consolidación, pero esta vez en vez de un canal alcista o en vez de un canal horizontal, pues tenemos una especie de aquí de triangulito que nos está dando una consolidación. Este triangulito se va a romper enseguida porque estamos ya en zonas muy cercanas a sus extremos y cada vez se está estrechando más, y por lo tanto las zonas a vigilar serían o el 43 o el 30, que son el máximo y el mínimo originado de esta formación del triangulito, y que en un momento dado, si tenemos peores noticias, pues nos podría llevar al 25. En el 25, cuando llegamos al 25, estamos tocando de nuevo una relación 10-1 a all time highs, es decir, que desde ese 25, vamos a decir 26 en concreto para que sea la cantidad exacta, nos iríamos a un 900%, que es un por 10 de recuperación desde este nivel a all time highs. Esto sucede en muchas altcoins, no solamente en Solana, sino que también tenemos situaciones similares pues en Cardano, etcétera, etcétera, y que en un momento dado pues podrían darnos unas oportunidades de entrada muy grandes. Recordad, no obstante, que no tenemos nunca la garantía de que un proyecto pueda recuperarse hasta all time highs, es decir, nuevos máximos, y que podría quedarse por el camino, pero digamos que a nivel estadístico estos son los datos que también nos pueden hacer encontrar buenas oportunidades en este cripto invierno. Y bien, bueno, pues nada más, este es un poco el resumen de lo que ha sucedido en esta semana. He querido dar también al principio un detalle general de cómo tener esa relación entre el mercado cripto y el mercado tradicional, por llamarlo de alguna manera,
que sean todas las noticias que nos vienen a través de o reflejadas en el VIX y en el S&P, porque también van a influir en las criptomonedas. Con lo cual, pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros y recordar que nos vemos todos los viernes en esta nueva serie de análisis de criptomonedas con IG y David Alanzábal. Hasta ahora, adiós.